Yo soy Brett Bruin de Global Situation Room y nosotros organizamos esta conversación para aprofundizar lo que está pasando con respecto a nuestras economías, con respecto a la diplomacia y intentar esta mañana entender un poco mejor lo que hay que tomar en serio y lo que quizás solamente es el ruido, solamente son títulos en la prensa, pero que no van a tener el mismo impacto que se podría imaginar. Algunas observaciones para comenzar nuestra conversación. Yo creo que hay que, cuando se analiza lo que está pasando con Donald Trump y su administración, hay que tomar en cuenta el factor de la presión económica aquí en los Estados Unidos, que él fue elegido en noviembre del año pasado para mejorar la economía, para bajar la inflación aquí en los Estados Unidos. Y quizás esta presión económica es el único factor que podría servir como un contrapeso, contrabalance en lo que él está haciendo, porque los republicanos tienen control del Congreso, tiene también mayoría en la Corte Suprema y obviamente hasta ahora no hemos visto la voluntad de muchos republicanos a frenarle a Trump. Y ya vimos en el caso de las amenazas contra China, Canadá, México, que lo que funcionó, según muchos analistas, fue la bajada de la bolsa, fue las preocupaciones de líderes de grandes empresas aquí en los Estados Unidos. Entonces, aun si Trump va a seguir usando tarifas, usando sanciones como una táctica popular, él no tiene mano libre con respecto a lo que puede hacer y sobre todo que él va a estar muy pendiente de la respuesta en la bolsa, de la respuesta de los líderes económicos. Y lo que vimos, en mi opinión, con sus negociaciones con Ottawa, con Ciudad de México, fue que al final lo que busca Trump no es necesariamente un compromiso estratégico, sino algo simbólico, porque lo que él aceptó el lunes fue casi igual a lo que hicieron los mexicanos en su mandato anterior. De hecho, mandaron 15,000 soldados a la frontera en vez de los 10,000 que mandaron esta vez. Lo que aceptó Trump de Canadá fue cosas que ya estaban preparando y de hecho, hablando de esas cosas en diciembre. Y lo que sí pasó esta semana fue que vimos las consecuencias potenciales de tomar acciones con respecto a tarifas, que ya va a ser más difícil la próxima vez, que él amenaza que vamos a imponer tarifas, sanciones en otros países, en otros sectores. Entonces, yo voy a pararme ahí y embajador Santos, yo voy a dejarle a usted la palabra para algunas observaciones, sobre todo que usted ya vivió lo que es una presidencia Trump desde la perspectiva de un diplomático colombiano. Pues muchas gracias, Brett, y bienvenidos a este webinar. Cuando yo llegué en el 2018, y venga, les cuento, del 2002 al 2010 como vicepresidente de Colombia, yo fui a Washington 100 veces. Yo era el responsable del Plan Colombia. Colombia estaba en la lupa, trabajaba con demócratas, trabajaba con republicanos. Llegué en el 2018 y era otro Estados Unidos, totalmente distinto. Se había acabado, o el tema bipartidista en política exterior estaba destrozándose. El único tema bipartidista era quizás China, un poco Venezuela más adelante. Y de allá a hoy es otro
otro Estados Unidos. El Trump 2 es totalmente distinto a Trump 1, no les quepa la menor duda. Tiene muchos de los elementos, como lo dice Brett, de toma de decisiones que generan símbolos y que no necesariamente van a resultados estratégicos, pero eso no quiere decir que vaya a volver, etcétera, cuando él entienda que necesita como un interés político para tomar la decisión X, Y o Z. Yo es lo primero que tenemos que entender. Hoy tiene muchísimas menos restricciones y tiene muchísimos menos frenos que antes. Creo que Trump aprendió y ya hoy se rodea de gente, digamos, de un sector totalmente distinto al que se había rodeado en el 2018. Uno. Dos, el poder pasó de Washington a la Florida, no les quepa la menor duda. Y eso tiene muchas implicaciones con el Congreso, con los funcionarios, y entonces cualquier cosa que usted quiera hacer en Washington tiene que pasar por la Florida, no le quepa la menor duda. Ahí, si usted mira los funcionarios de primero y segundo nivel de la administración, la mitad son de la Florida, más o menos la mitad, en todas las agencias, en absolutamente todas las agencias y en todos los ministerios. Entonces, eso es lo segundo que pasa. Y lo tercero, mi única recomendación es mantengan la cabeza debajo del agua. No la asomen, porque se pueden ir asomando con la mejor de las intenciones, eso es mal interpretado y acaban siendo, digamos, objeto de cualquier tipo de retaliación, porque hoy lo que hay en Washington es una mirada muy, digamos, muy limitada, pero también muy estratégica en términos políticos, y eso quiere decir que nadie está seguro, absolutamente nadie está seguro hoy en Washington. Entonces, mi primera recomendación es esa. La segunda es que cualquier cosa que ustedes quieran hacer con el gobierno tiene que ir a través de la Florida, porque es impresionante. Mire, a mí me tocaba, a ver, yo como embajador trabajé muy de la mano de Mauricio Claver Carón. Es más, a mí, en la primera administración, casi me echan de Estados Unidos como embajador y presionaron muchísimo, porque revelaron una conversación privada que yo tuve con mi canciller, donde le dije, señora canciller, el poder está todo en la Casa Blanca, hay que ir a la Casa Blanca, el Departamento de Estado no existe y parece una ONG. El Departamento de Estado trató de sacarme y la Casa Blanca le dijo al presidente Duque, mire, no, él lo necesitamos acá. Y fue por una relación con Mauricio Claver. Todo lo que yo trabajé durante esos 3 años que estuve, 2018-2021, fue por Mauricio. Trabajamos de la mano. Cuando yo llegué en septiembre y él llegó en octubre, y yo creo que Mauricio va a jugar un papel igualmente importante hoy en día, con un refuerzo gigante que son 3 personas que entienden América Latina por primera vez en la historia de la política exterior americana, que son el secretario de Estado, Marco Rubio, lo entiende. El segundo, Landau, es un diplomático, yo creo que es el que más perspectiva tiene de América Latina por su trayectoria de muchos años. El secretario del Consejo de Seguridad o el consejero de Seguridad, Mike Waltz, que viene de la Florida, y la Chief of Staff, ojo, que viene de la Florida. Y resulta que ustedes tienen que entender que el único estado donde Latinoamérica importa y donde lo que pasa en América Latina se siente, y se siente de manera muy importante, es en la Florida. Entonces, los 4 o 5 principales funcionarios del gobierno de Estados Unidos vienen de la Florida y tienen clarito lo que pasa. Venezuela, México, etcétera. Entonces, América Latina, si bien no somos prioridad, porque la prioridad sigue siendo China, Irán, Medio Oriente, sí subió nuestro perfil de una manera muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero también hay una gran oportunidad. Importante que se recuerde de la oportunidad, no solamente de la amenaza en esos momentos. Embajador, una cosa que yo les comenté a los europeos justo después de la elección, yo hice una gira en Europa hablando un poco de lo que se podría esperar de la administración Trump. Y una cosa que les impactó muchísimo fue la idea de traducir sus um, materiales en el idioma de Trump. La idea que hay que hablar
de una manera diferente a lo que, sobre todo los diplomáticos, pero aún las empresas necesitan entender cómo se habla con, no solamente Trump, pero hay un entorno de influencia alrededor de Trump, senadores, congresistas, pero además grupos que hablan de una forma que es muy diferente a lo que los términos, las palabras, um, no solamente la ideología diferente, y, y hay cosas que países de nuestra región, empresas, están haciendo con sus inversiones, con su impacto aquí en los Estados Unidos, pero hay que presentarlo de una forma que se entiende en la Casa Blanca y en el mundo MAGA. Uy, mire, eso es importantísimo. Y se los voy a poner en términos de gobierno para que ustedes como empresarios entiendan qué hacer, qué no hacer, qué decir o qué no decir. ¿Quién es la joya de la corona para Trump política en América Latina? Milei. ¿Qué acaba de hacer Milei hace 2 días? Salirse del World Health Organization. Entonces, él entiende que ese tipo de hechos tiene una repercusión en el círculo interno y en la Casa Blanca y en la toma de decisiones importantísimo. Entonces, hay que entender cómo piensan, qué es lo que hacen para saber uno qué decisión toma que pueda ser paralela, que pueda ser simbolizada de esa manera o que pueda verse en ese círculo, uy, mire, lo están haciendo bien, mire, nos oyeron. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué no hacer? Lo que hizo Gustavo Petro, devolver unos aviones a las 3 de la mañana, que es una cosa loca donde la verdad parece que fue, pues, mejor dicho, ni para qué entro en eso, y seguir con ese cuento. Mire, el tema del populismo, y creo que es importantísimo que ustedes entiendan lo que viene con México, que puede que no haya sido suave, pero vienen temas muy duros con el tema del narcotráfico. En el momento en el que no denominen a las organizaciones de narcotráfico organizaciones terroristas, es open game, es posibilidad de drones en lugares que ustedes jamás imaginaron, etcétera, etcétera. Y creo que ese tema de narcotráfico va a ser muy importante para Colombia, va a ser muy importante pero para todos los países también, para los que permitan, para los que no permitan. Lo que pasó con Colombia, creo que es importante que lo entiendan porque empezaron a tomar medidas que nunca antes nadie había pensado. Uno, quitarle las visas a todos los miembros del partido, a los familiares, a no sé qué, y del gobierno, etcétera. Yo creo que eso fue lo que hizo que Petro retrocediera, porque toda la gente alrededor de Petro tienen casas en Miami, viven en Miami, o sea, y eso los paniqueó. Entonces, tienen que empezar a entender que lo que con antes no se jugaba, hoy se va a jugar como un instrumento, como un garrote. Y en ese sentido hay que cuidar los pasos, por eso yo les decía, keep your head underwater, or just raise it a little bit, o sea, solo súbalo un poquitico, porque cualquier cosa y cualquier error se va a maximizar, porque un error que se ha castigado brutalmente tiene un efecto político y de imagen que para esta administración va a ser muy importante. Entonces, es clave que ustedes cuando empiecen a tomar decisiones digan, oye, ¿por qué tomo esta decisión y qué significa esto? Mire, con lo que pasó en Colombia, yo hablaba con floricultores y les decía, ustedes tienen que mostrar lo que hacen en Estados Unidos. Mire, las empresas que tienen los floricultores colombianos en Estados Unidos generan más empleo en Estados Unidos que en Colombia. Y les decía, por Dios, ustedes tienen que mostrar eso. Lo mismo en el tema del café. Ahí sí no se generan, pero el valor agregado y los recursos que generan en café para Estados Unidos son muy, muy importantes. Entonces, todas las empresas tienen que empezar a medir cuál es mi impacto allá, cómo lo maximizo, cómo lo vendo bien, cómo lo pongo de una manera que cuando tenerla guardada, no la saquen, porque una vez la usen se pierde, porque se necesita para los momentos de crisis y yo creo que lo que hay que entender es que frente al sector privado, estos 4 años van a ser años de muchas crisis, pequeñas, medianas y grandes, pero de crisis que pueden generarse por cualquier cosa. O sea, todo está bajo en el tablero. Y creo que lo más importante para entender es que en esta administración, como se pensaba antes, olvídese, olvídese. Mire, cuando vuelvo a mi época 2002-2010,
yo trabajaba con una cantidad de senadores demócratas, republicanos de todas partes de Estados Unidos para aprobar el Tratado de Libre Comercio. Recorrí Estados Unidos. Hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Hoy usted tiene, por ejemplo, un senador importantísimo que hay que generar ese contacto porque tiene llegada directa a la Casa Blanca, de Rick Scott. Hoy hay congresistas y todos son de la Florida, ojo. Los demás sí existen, pero es que el poder de la Florida hoy es, yo jamás pensé que Washington fuera a perder poder con la Florida y lo perdió. En términos de Cámara está Carlos Jiménez, está María Salazar, está Mario Díaz Balart. De cierta manera en el Partido Demócrata hay una persona que es muy de esta causa y que tiene como una mirada y es respetada, que es Deborah Wasserman Schultz, pero pare de contar. Con los otros hay que tenerlos en cuenta, pero hoy el Partido Republicano, lo que Trump diga, punto. Entonces uno sí tiene que buscar ya no solo el partido, sino quién dentro del partido tiene llegada, tiene voz, a quién le llega, y si ese quien le llega es importante en ese círculo, porque todo eso cambió y antes era mucho más fácil de ver, hoy es más difícil y hoy la gente es totalmente distinta. Y embajador, usted hizo punto importante, pero yo creo que hay que entender el concepto de mantener su cabeza por debajo del agua o por lo menos la mitad de la cabeza con los ojos quizás mirando un poco alrededor, pero eso no significa no hacer nada. Y lo que usted está diciendo con respecto a senadores, congresistas, aún oficiales locales de Doral o de Miami o de otras ciudades o del estado, hay que ir generando relaciones con esos oficiales antes de la próxima crisis para que ellos les entiendan y que tienen el interés, como usted dijo, en su causa, en la importancia y el impacto que tiene, por ejemplo, el sector de flores colombianos en Florida. Mire, sí, y no solo en Florida, el floricultor que yo conozco tiene un sitio de empaque en Kansas gigantesco. O sea, nosotros a veces, we give that for granted, como, no, ya no. Entonces, es muy importante lo que dices, Brett. Ya hay que empezar a construir toda una nueva red de comunicación y de contactos que les quiero ser sincero, lo que tenían antes, chao, por lo menos estos 4 años. Y esa red de contactos entra por la Florida. Yo creo que ahí hay una gente importantísima que uno le puede llegar. Ana Rosa Quintana, que está en el Departamento de Estado, ahorita va a jugar un papel muy importante. Y esa persona es muy abierta y escucha y tiene mucho, digamos, esa persona va a ser importante. Mauricio Claver va a ser muy importante. Obviamente, Marco Rubio y el segundo son muy importantes, pero van a estar ocupados en tantas otras cosas. Pero sus segundos en términos de staff son importantes. Tienen que entender que ya no es solo la persona, sino quién le habla a la persona. Entonces, por ejemplo, el otro día me enteré que hubo una reunión, Fireside Chat, interesantísimo, con el número 2 del Consejo de Seguridad Nacional, unas empresas americanas, ¿no? Que después hubo, o sea, uno tiene que buscar la manera de generar esas nuevas llegadas, generar esos nuevos escenarios, y sí, quizás le parezca que este es solo el cuarto nivel, pero si el cuarto nivel se consigue bien con el tercero y el segundo es el que le habla, por ahí es que uno llega. Entonces, es entender la nueva pirámide de poder de decisión, que le repito, puede empezar en otros lados, pero acaba en la Florida. Y mucho latino, para que vean, es que lo deja uno sorprendido. Entonces, ahí también hay una oportunidad, hay una inmensa oportunidad, pero también tienen que entender que esa oportunidad viene con una mirada a la economía, una mirada al DEI, unas miradas a unas cosas que antes todo el mundo decía, uy, yo voy a montar este programa. No, no, no. Hoy en día, miren también lo que está pasando con las empresas y tienen
que en ese sentido entender que si lo están haciendo, tápenlo, pero que van a mirar ese tema en las empresas a las que pueden seguir o a las que pueden sancionar o a las que pueden favorecer. Entonces, el patrón de las otras empresas que ustedes vean acá, mire, eh, eh, el de Amazon, 10 billones de dólares de una cosa de cambio climático, chao, ya no. Todos cambiaron sus políticas y creo que eso es importante, uno casi que montar un mecanismo de seguimiento, oiga, este hizo eso, yo cómo estoy acá, este hizo eso, cómo estoy yo acá, porque eso lo van a mirar. Y si usted entra, digamos, ese va a ser el report card, las calificaciones. Y si usted entra con una calificación que dice, mire, yo estoy perfecto, eso le va a facilitar muchas, primero defenderse, y segundo creo que le va a facilitar hacer negocios porque van a pasar cosas muy importantes. Mire, el Development Finance Corporation, que era algo que se creó con una idea increíble. Reemplazó a lo PIC. Tiene 70 mil millones de dólares de presupuesto. Yo creo que mucha de la plata que le van a quitar a USAID, que le van a quitar, no creo que vaya a desaparecer, pero va a quedar, se la van a empezar a dar. Están hablando de crear un fondo soberano. Eso quiere decir que Estados Unidos va a crear un gran fondo para empezar a invertir en nuestros países. ¿En qué? Entendamos que eso ya nos necesita empezar a entender todo un nuevo relacionamiento económico también, donde yo ya no le tengo que pedir plata al BID, venga, yo le pido plata al DFC. Y eso genera una relación también muy importante. Mauricio tuvo muchas relaciones con el DFC, conoce bien el DFC. O sea, el Development Finance Corporation creo que en este gobierno va a jugar un papel mucho más importante como entidad de financiación de proyectos fuera de Estados Unidos y si hacen ese fondo soberano igual. Entonces, prepárese también porque va a ser una nueva, digamos, va a ser un nuevo camino para financiarse y que va a ser visto de una manera distinta. Nosotros los financiamos, no el Banco Mundial, que esos son otros, no el Banco Interamericano, no, donde están los chinos, no, esos son otros. No, nosotros, Estados Unidos, estamos financiando, que era el origen del DFC, que nunca se utilizó en esa dimensión, pero creo que hoy va a ser un elemento importantísimo para lograr financiar proyectos que cambien o que saquen empresas de China hacia América Latina para generar el nearshoring que creo que todavía va a ser absolutamente necesario. Yo quiero pasar un poco de tiempo en las tácticas, porque cuando se habla de relacionarse con oficiales o con congresistas, para muchas empresas, sobre todo las empresas extranjeras, podrían estar pensando, bueno, yo no tengo como mi lobbyist, yo no tengo como el presupuesto para hacer una campaña de influencia, pero estamos hablando cosas muy sencillas. Y, por ejemplo, si tiene ya presencia en los Estados Unidos, oficina, depósito, aún los clientes aquí en los Estados Unidos ya tiene como un red, ya tiene la manera por la cual se puede acercarse, como dijo usted, al equipo de un congresista y decirle, nosotros quisiéramos tener una reunión para hablar un poco de nuestros planes, planes de lo que ya estamos haciendo y para el futuro, y eso ya genera un nivel de conocimiento. Se puede pedir aquí en los Estados Unidos una carta de un congresista para un momento importante. Nosotros estamos abriendo una nueva oficina o ya estamos cumpliendo 5 o 10 años aquí en los Estados Unidos en su ciudad y quisiéramos reconocerlo. Esas cosas sí tienen un impacto y además yo creo que hay el nivel de relaciones con otras empresas estadounidenses, con grupos, aún grupos de locales. Podría ser en su ciudad que ustedes tienen una relación con asociaciones de la Cámara, de asociaciones de su sector. Y todo eso se puede aprovechar para generar un mayor nivel de conocimiento del impacto de su inversión aquí en los Estados Unidos y hay que comenzar este proceso bien antes de la próxima crisis, porque al momento de que
Trump está pensando o amenazando en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia otra vez, ya es demasiado tarde. Entonces, lo que hay que ir haciendo, y embajador, ustedes en la embajada lo hicieron a nivel diplomático, pero hoy en día cada sector, cada empresa necesita estar pensando en cómo tener esas relaciones al nivel local, al nivel de los estados y al nivel nacional. Uy, mire, usted acaba de pegarle en la pepa, Bron, Matt, a un tema fundamental y es que sus compradores son sus socios. Usted tiene que saber dónde están, cómo operan, viven de usted también, ganan plata con usted y tienen que ser sus aliados. Y muchas veces están en estados que son republicanos y eso es importantísimo, con gobernadores republicanos y son importantísimos, con alcaldes republicanos que son importantísimos y con alcaldes, pero esa posibilidad de llegar a los estados es muy importante, donde usted tiene impacto, porque eso que se produce en Kansas, mire, ¿cuál era la retaliación que hace China o que tenía pensado Canadá hacia Estados Unidos? Productos en los estados republicanos que le generaran impacto político a, a Trump. Así lo decidieron y eso está publicado en todas partes. Yo ya, los vinos, esto no que le pega al Estado. Ustedes tienen que entender que donde, y vuelvo al ejemplo del el floricultor genera de una bodega gigante en Kansas. Kansas es epicentro de lo que hoy representa. Usted debe conocer el senador, usted debe conocer al representante, usted debe conocer al alcalde, usted tiene que generar todo un goodwill y todo un relacionamiento que muchas veces las empresas no hacen. Y no hacen porque generalmente no es lo que les toca. Hoy les toca. Hoy ya eso no se puede dejar de lado porque eso es un instrumento, primero, que les sirve para protegerse, pero también les va a servir para crecer en el futuro. No les quepa la menor duda. El poder regional, el poder de los estados es mucho mayor de lo que uno cree. Y ahí hay un poder que de todas maneras brinca al Congreso de los Estados Unidos, usted llega por otro lado y brinca a la Casa Blanca. Entonces, lo que Brett dice es importantísimo. Las cámaras de comercio en los estados. Yo no sé qué irá a pasar con la Cámara de Comercio gringa, que era muy importante. Va a tener que cambiar fundamentalmente, pero puede ayudar a guiar también ciertas cosas. Pero lo que sí es claro es que ustedes ya no pueden decir yo exporto no sé qué y no miro, no. ¿A quién le exporto? ¿Cuánto le exporto? ¿Cómo llega? ¿Dónde genero empleo acá y acá y acá? Todos los FedEx. FedEx es una empresa americana. ¿Cuántos de los productos que usted exporta no llegan por FedEx? ¿Cuántos empleos genera en FedEx esa exportación? Todo eso es lo que usted tiene que mirar. Tennessee, que FedEx está en Tennessee. Mire lo que yo estoy haciendo. Entonces, esa es toda una estrategia que ustedes tienen que montar y que ustedes tienen que entender para hoy y para más adelante, porque queramos o no, el mundo cambió. Como era antes, ya no. El mundo cambió. A partir de Donald Trump cambió radicalmente y yo creo que no vamos a volver al mundo de antes. Y hay otro aspecto de lo que Trump está haciendo, que es una oportunidad para inversionistas, para empresas, que es promover la inversión aquí en los Estados Unidos. Y hemos ya visto muchos casos, sobre todo de los países de Medio Oriente, que están diciendo nosotros estamos agregando 1.000 millones o 10.000 millones más a las inversiones que ya tenemos en los Estados Unidos. Y yo creo que para América Latina, para nuestra región, es un momento, sobre todo como dice usted, con Marco Rubio, con Mike Waltz, con los otros líderes en la administración que conoce bien nuestra región para buscar cómo aprofundizar las relaciones económicas, porque sí, obvio, hay la amenaza de tarifas, hay la amenaza de una guerra económica, pero a la vez hay la puerta abierta diciéndole a nuestra región, bienvenido. Y es, yo creo que un momento para
ir buscando cómo podría agregar a lo que ya tengo en los Estados Unidos o cómo podría comenzar algo nuevo porque la economía americana por ahora y las proyecciones siguen como las mejores en el mundo con respecto al crecimiento económico. Entonces es un momento al nivel de la empresa estar pensando qué más podría estar haciendo en los Estados Unidos. Ustedes deberían pensar que one big win pueden tener, un gran logro, que yo voy a financiar, que yo voy a hacer esto, venga, lo hago en Estados Unidos, venga, empiezo a hacerlo en Estados Unidos, venga, se lo vendemos a través de todos los contactos a Marco Rubio, entonces decimos, mire lo que estamos haciendo. Yo creo que hay un episodio ganador que deberían ustedes pensarlo. Yo no sé las empresas que hay, de qué tamaño sean, pero eso sin duda es un ejemplo que les aseguro que usted monta una empresa gigante o grande o mediana y que genera empleos en Texas o en donde sea. Trump va y se las inaugura y dice, vea, esto es mi política, esto es lo que queremos. O sea, y obviamente hay que generar el escenario de contactos que facilite eso. Pero mire, también les cuento, porque muchos países van a tener gobiernos muy enredados como el mío, como Colombia. Colombia, vea, olvídese que el gobierno hoy es un obstáculo total. El gobierno es radioactivo, es tóxico. Este gobierno hasta que no se vaya, me hecho las relaciones con Estados Unidos públicas, diplomáticas, se acabaron, no existen. O sea, esas murieron. No hay posibilidad de recuperarlas por el personaje que tenemos por eso hay que crear diplomacia paralela. Y esa diplomacia paralela la hacen los empresarios. Esa diplomacia paralela la pueden hacer los alcaldes. Esa diplomacia paralela la pueden hacer los expresidentes, etcétera. Hay que diseñar y hay que pensarlo muy bien, entendiendo cómo opera y cómo piensa Washington. El camino principal es el gobierno, pero cuando esto está cerrado o es tóxico, como en el caso de Colombia, venga, yo entro por acá, venga, yo entro por acá, venga, yo busco otras maneras de llegar, de influir y de mostrarme o de tener listo cómo mostrarme en caso de que haya una crisis. En Colombia, eso es lo primero que tenemos que hacer, porque aquí todo relacionamiento a través de la embajada está liquidado o a través del gobierno está liquidado, no les quepa la menor duda. Eso, todos los 30 años de relación increíble de Colombia con Estados Unidos, donde éramos el aliado más importante, desaparecieron, lo botaron a la caneca. Pero eso se suple también con estas alianzas que son, que también tienen el otro elemento de llegar con los gobernadores, alcaldes de Estados Unidos, donde ustedes venden, donde ustedes llegan, donde ustedes generan empleo, porque esos también son aliados de ustedes y deben convertirse en aliados porque viven. El empleo que ustedes generan en Kansas, como esta empresa, si se va, pues son gente desempleada en Kansas. Entonces, ahí hay una manera también de generar digamos, esa diplomacia paralela que tiene el elemento americano de los lugares donde llegan, de las empresas a las que venden, etcétera, y el elemento colombiano de las empresas que dicen, mire, nosotros estamos generando el empleo que evita que se vayan para Estados Unidos, que es un elemento también, todo lo que puedan hacer en términos de generar empleo y crear algo para decir, vea, voy a ayudar a que los migrantes que vuelvan los recojo. Algún tema de esos que facilite un triunfo de la administración Trump en los temas que le interesan. Creo que vale la pena mirarlo. Se me acaba de ocurrir el de, venga, yo recojo este avión de migrantes y los pongo ahí, los empleo y les doy trabajo. El día que un empresario haga eso, Dios mío, al otro día Trump dice, esto es lo que hay que hacer, y creo que muchos de lo que se debe hacer y de las políticas tienen que tener ese componente de imaginario, de imagen, que le facilita al gobierno de Estados Unidos decir, mire, este es un triunfo mío, como se lo facilitó eh, eh, el presidente Petro cuando cometió esa barbaridad de devolver los aviones. Entonces, siempre miren lo que pasa, porque algunas de las cosas buenas o malas que pasan, ustedes tienen que tenerlas en su radar para decir, uy, esto me puede pasar a mí, ¿cómo? O esto puedo ganarlo, ¿cómo? Y eso, pues, juntado con un nivel de relacionamiento que hay que crear en Estados Unidos, pues eso sirve para generar defensas, para generar buena narrativa y también para crecer en el futuro, no les quepa la menor duda.
y como ex director de programas globales en la Casa Blanca, yo puedo compartir que lo más importante para una administración, una nueva administración, es, decíamos, agregar puntos en el juego. Y lo que usted acabo de decir es un ejemplo de cómo empresas, aun si no tienen una presencia aquí en los Estados Unidos, en Colombia, en México, en otros países, podrían ir mostrando a la administración, mira, hay migrantes que están llegando a Colombia. Nosotros estamos dándoles empleo aquí para que no vuelvan a la frontera. Y para la Casa Blanca, eso sería un ejemplo exitoso de cómo Colombia, como el sector privado está colaborando con lo que ellos están intentando hacer. Y yo creo que hay que ir tomando en cuenta, aun si, mire, el asunto de las últimas 2 semanas ha sido, como decimos en inglés, oportunidades de fotos. Y hay que ir pensando en cuáles son las oportunidades de fotos del sector privado en América Latina. Porque si se puede sacar una foto de los migrantes que ya están trabajando en una fábrica en Bogotá o en San Salvador, eso genera una oportunidad no solamente para la administración, pero para el sector privado en la región a generar buena fe y generar un nuevo camino para ir creciendo al nivel político, pero al nivel económico también. Otro tema, comunicación. No vayan por el New York Times, olvídense. Olvídense del Washington Post. Hay que entender que la comunicación que le llega hoy a la Casa Blanca es distinta. Entonces, Fox, no hecho, si yo soy un empresario colombiano y recojo 100 migrantes, oiga, ¿cómo le llego a Breyer en Fox News para que haga una historia de cómo estoy haciendo eso? Eso es lo que hay que pensar. Josh Rogan, de hecho, hay todo un nuevo ecosistema de información que es el que la Casa Blanca ve. Ya el ecosistema de información al que estábamos todos acostumbrados ya no tiene el impacto en el poder político existente en Estados Unidos que tenían antes estos periódicos digamos, estos medios de comunicación. Entonces, ese es el otro elemento que tenemos que pensar. Cambió el poder político de Washington a Miami. El poder de la comunicación también cambió de los medios históricos que cuando salía algo, eso generaba un impacto. Ya no, ya no. Entonces sí hay que diseñar todo un nuevo mecanismo de comunicación y de contactos con distintos actores que están ahí para ver cómo hago llegar eso, porque si eso llega a través del medio correcto, eso es un vaso comunicante con la Casa Blanca que es muy importante y que genera el impacto que es necesario. Eso también cambió y creo que eso se está consolidando hoy en día, así como el país está totalmente polarizado y roto, creo que en términos de medios de comunicación está pasando exactamente lo mismo. Y no tiene que ser, obviamente, muchos empresarios de la región van a decirse, bueno, como salgo en Fox News, pero, o en el podcast de Joe Rogan, pero se comienza en las redes sociales, se comienza compartiendo. Si la asociación de ah, Flores en Colombia está poniendo información en las redes sociales, videos, fotos en inglés de lo que el sector está haciendo para colaborar, para ayudarles con los migrantes que están volviendo, para promover oportunidades de inversión en los Estados Unidos. Eso todo va a ir alimentando la conversación alrededor de los republicanos. Y yo creo que es importante
al nivel de la empresa, al nivel de los sectores y al nivel de países en la región, ir pensando cómo estamos contribuyendo al conocimiento por las redes sociales. Ya nos queda unos 4 o 5 minutos, embajador, y yo quiero tocar el tema de la realidad política aquí en los Estados Unidos, porque yo creo que es importante entender que no estamos hablando necesariamente de 4 años, sino de menos de 2 años, porque los republicanos, demócratas también, tienen que presentarse en menos de 2 años para las legislativas en la Cámara de Representantes y muchos senadores. ¿Y cuál impacto podría tener eso en, en la política y en la economía? Y obviamente Trump entró a la oficina oval con un mandato económico para bajar el nivel de inflación, para subir el crecimiento. Y a la vez estamos viendo tarifas, estamos viendo amenazas económicas, pero en poco tiempo republicanos van a tener que mostrar resultados, si no, no van a recibir otro mandato. Uy, qué difícil hacer ese análisis porque es que, como esto cambió tanto, miren, cuando Biden en las elecciones de medio término, todo el mundo pensó que lo iban a volver flecos, que lo iban a acabar, y no fue. Y esa fue una de las razones por las que finalmente él acabó decidiendo: yo puedo ser presidente otra vez, porque le fue muy bien en las elecciones de medio término, es decir, de 2 años entre los 4 de la presidencia. Eso se puede repetir con Trump. Es dificilísimo predecirlo, pero obviamente en un año electoral y en las elecciones sí cambian las prioridades y sí hay escenarios políticos a donde se puede llegar con mayor facilidad. Porque y vuelvo al tema de Kansas. En Kansas los votos de los que trabajan en la empresa de estos se pueden necesitar y el candidato republicano o demócrata puede hacerlo. O sea, ahí hay otras oportunidades para generar presencia y para generar influencia que hay que entender. Sí, esto yo creo que es importante entender que los ciclos electorales en Estados Unidos son importantísimos, son momentos de poder donde se pueden hacer cosas. Y por eso lo que hablábamos al principio del relacionamiento con alcaldes, con gobernadores, con senadores estatales, que muchas veces son los que suben a ese nivel, que eran los que yo hice como vicepresidente y hicimos también como embajador, son importantísimos para poder ser, digamos, para poder tener ese vaso comunicante de cuando yo tenga problemas o quiera mostrar algo, venga, lo hago por acá. Entonces, si es cada 2 años, y por eso este camino que se está construyendo hoy es importante mantenerlo, porque esto no va a cambiar. Y esto va a tener los ciclos para un lado o para el otro. Yo personalmente creo que este ciclo se va a mantener porque siento que los demócratas se están equivocando totalmente, pero puedo estar 100% equivocado. Y uno tiene que estar listo para equivocarse, listo para el plan B. Uno no solo puede tener plan A, tiene que tener plan A y plan B. Y en ese sentido creo que esta discusión sobre cómo llegar a las regiones, cómo llegar a los estados, qué hacer cómo utilizar la influencia en la Florida, cómo llegarle a los segundos, a los terceros y a los cuartos, ya debe ser parte de la prioridad que tienen que hacer todos los CEOs de América Latina y todos los CEOs del mundo, le quiero ser sincero. Y vea, si ustedes tienen un gobierno muy populista, un gobierno que tiene, digamos, esa mirada de izquierda, be careful, cuidado. Yo le doy un ejemplo. Sánchez se aproxima brutalmente a Maduro o a Venezuela, y eso le acaba costando a los empresarios españoles. Mire, esos son temas que todas esas, digamos, ese jeroglífico va a estar conectado y va a estar mucho más conectado que antes. Y creo que el tema de América Latina y las empresas españolas que están ahí son muy importantes. Se convierte también en un puente increíble en el que pueden trabajar hacia Estados Unidos. Hoy tienen una posibilidad de influencia por todo lo que hay en el poder de Estados Unidos, en el poder más alto de Estados Unidos, con visión de América Latina. Es algo que las empresas españolas con gran presencia en América Latina deben y pueden utilizar.
Y en este punto, nosotros vamos a terminar nuestra charla. Yo quiero agradecerle al embajador Francisco Santos a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Vamos a seguir la conversación en los próximos meses, entonces sigue en contacto con nosotros. Vamos a obviamente estar muy pendiente de los cambios aquí en Washington, en la región, y cualquier pregunta, cualquier otra cosa sobre la cual quisieran hablar, pueden estar en contacto con nuestro equipo y con nosotros mismos. Gracias por su tiempo esta mañana o tarde, donde estén en el mundo, y vamos a verles próximamente en otra conversación.